Me quedé ciego intentando salvar a Clara. Bajo el peso de ese sacrificio, un sentimiento de obligación se apoderó de ella, y aceptó a regañadientes ser mi esposa. El día de nuestra boda, justo cuando estábamos a punto de intercambiar nuestros votos, un hombre entre la multitud se desplomó. En un instante, mi nueva esposa soltó mi mano, con su anillo cayendo al suelo, y corrió a su lado con una energía frenética que no había visto en ella en meses. Se fue con él, y yo me quedé solo, un novio ciego en una habitación llena de invitados silenciosos y observando. Una vez me dijo, en un momento de dolorosa honestidad, que si bien yo había perdido la vista por ella había perdido la libertad de amar. Libertad. Era una palabra hermosa y terrible. Pero después de que finalmente le di esa libertad, se pasó los días buscándome, sin darse cuenta de que el hombre que creía perseguir no era yo en absoluto. La verdad era que Clara nunca quiso casarse conmigo. Se había dejado llevar por las expectativas de nuestra familia, demasiado atrapada por las circunstancias como para encontrar una salida. Nuestro compromiso fue un acuerdo conveniente para todos menos para nosotros. Yo era el único que estaba secretamente, perdidamente enamorado. El día que intentó terminarlo, sus palabras fueron tiernas. No deberíamos estar unidos así, había dicho, con una voz apenas un susurro. No quiero que ambos tengamos problemas. Tampoco quería que ella tuviera problemas, así que esbocé una sonrisa hueca y acepté cancelarlo todo. Pero al volver de esa conversación, un repentino chirrido de neumáticos y el horrible crujido del metal lo cambiaron todo. En esa fracción de segundo, mi único instinto fue arrojarme sobre ella para protegerla del impacto. El mundo estalló en una sinfonía de cristales rotos, y los fragmentos que salieron volando de la ventana me atravesaron los ojos. A partir de ese momento, mi mundo se sumió en una oscuridad infinita y silenciosa. Hoy es el 14º día desde que perdí la vista. El silencio en mi cabeza es profundo y pesado como la muerte. Al principio, cuando el dolor me abrumaba y mi cuerpo se estremecía con sollozos incontrolables, Clara me abrazaba durante lo que parecían horas. Leo, todo va a estar bien, murmuraba en mi cabello. Encontraré a los mejores médicos del mundo para ti. Pero a medida que los días se sucedían, su consuelo se hacía cada vez más tenso. Una tarde, cuando estábamos solos en la quietud estéril de la habitación del hospital, se paró torpemente junto a la ventana y me preguntó la pregunta que había estado flotando entre nosotros como un sudario. ¿Por qué me salvaste? Al protegerla, sufrí heridas mucho más graves que las suyas. No pude ver la expresión de su rostro, pero sentí su incomodidad irradiando por toda la habitación, una oleada palpable de inquietud. La agobiaba saber que ahora estaría en deuda conmigo por el resto de su vida. No sé cuánto tiempo permaneció allí de pie mientras yo estaba sentado en el borde de la cama, con los brazos tan apretados alrededor de mis rodillas que comenzaron a entumecerse. Finalmente, volvió a hablar. Su voz suave y vacilante. Leo, casémonos. Levanté la cabeza, con la mirada fija en la oscuridad impenetrable, y forcé con mis labios algo que pretendía ser una sonrisa. Clara, ¿no quieres casarte conmigo? Mi voz era áspera y rasposa, sin usar desde hacía tanto tiempo. Dio unos pasos vacilantes y se sentó a mi lado, el colchón se hundió con su peso. Tras unos segundos de silencio, su mano encontró la mía. No lo pienses demasiado, dijo. Retiré mi mano de su agarre. ¿Me estás culpando, verdad? Pregunté en voz baja. Sentía la verdad en el aire. Me culpabas por usar mi ceguera para atarte a mí. Su silencio fue la respuesta que necesitaba. Estaba a punto de decirle que se fuera, de decirle que no necesitaba su compasión, pero entonces su voz atravesó mi ira. Vi ese traje que publicaste en internet hace un tiempo, dijo en voz baja. Te lo compré. Cuando salgas del hospital, te llevaré a que te lo ajusten, ¿de acuerdo? En ese momento, algo dentro de mí, un muro de orgullo y resentimiento cuidadosamente construido, se derrumbó. La imagen de ese traje, impecable y elegante, se materializó en la oscuridad de mi mente. Había soñado, incontables veces, con usar ese mismo traje para casarme con ella. Y así, cuando finalmente me lo trajo, posando mis manos sobre los hombros perfectamente entallados y la tela impecable, nada más pareció importar. La boda llegó con una rapidez que me pareció a la vez desconcertante e inevitable. Oí a los invitados susurrar.
Algunos bromeaban diciendo que Clara era una auténtica romántica, que había adelantado la boda a pesar de mi condición. Otros murmuraban que no tenía otra opción, que estaba haciendo lo correcto. Fingí no oír, pero mi mano, escondida a mi costado, temblaba incontrolablemente. Clara estaba detrás de mí, ajustándome delicadamente la pajarita. Su voz era un murmullo bajo mientras describía mi apariencia de pies a cabeza. No pude ver nada, pero por la indiferencia de su voz, supe que su mente estaba a 1000 millas de distancia. ¿Te arrepientes de esto?, pregunté en voz baja. Hizo una pausa de una fracción de segundo. Ya casi es la hora, dijo con voz débil. Me condujo por las escaleras hacia el altar, con movimientos cuidadosos, a la par que yo caminaba lento e inseguro. Aunque mi mundo era negro, podía sentir la fragancia de los pétalos de las flores en el aire y casi podía imaginar a Clara a mi lado con un vestido resplandeciente, de una belleza imposible. Por un instante fugaz, me permití olvidar que no me amaba y sentí una felicidad genuina y sin cargas. Si todo esto era solo un sueño, deseaba desesperadamente que durara un poco más. Pensé que, una vez casados, por fin le preguntaría si recordaba a un chico de hace años y le diría que había estado enamorado de ella desde entonces. Justo cuando los dedos de Clara rozaron los míos, lista para ponerme el anillo, se quedó paralizada. Desde algún lugar entre la multitud, una voz masculina, cargada de emoción, la llamó por su nombre. ¿Clare? Instintivamente, apreté su mano con más fuerza mientras un terror gélido me invadía los huesos. Un instante después, se oyó un golpe sordo, seguido de una oleada de jadeos y murmullos entre los invitados. Decían que un hombre se había desmayado, que se había caído por las mismas escaleras que acabábamos de subir. Clara me soltó la mano. Sus pasos eran rápidos y firmes sobre el suelo de piedra, una clara muestra de su ansiedad. Extendí la mano hacia el vacío, sin encontrar nada, sin ver nada con los ojos. El frío en mi corazón se extendió poco a poco hasta consumirme. Mientras Clara ayudaba al hombre de la iglesia, ni siquiera tuvo tiempo de darme una sola explicación. Resultó que ya tenía a alguien a quien amar. Alguien a quien amaba lo suficiente como para ignorar las opiniones de todos en esa habitación, lo suficiente como para dejarme, su novio ciego, solo en el altar sin dudarlo un instante. El shock me hizo retroceder en una espiral y terminé de nuevo en el hospital. Mis padres, con un dolor reflejado en el mío, me dijeron que nunca más me presionarían para casarme. ¿Pero cómo podía culparlos? Era culpa mía, de quien se había aferrado a un sueño imposible. Esa noche, sonó mi teléfono. Sabía que era ella. Sus llamadas tenían un tono distintivo, pero cuando contesté, la voz de un hombre, no la suya, salió por el altavoz. Leo, soy Julian. Estuvimos en el mismo instituto, ¿recuerdas? Fuimos amigos un tiempo. Es una pena que perdiéramos el contacto. Me quedé en silencio un buen rato, intentando procesarlo. Era el número de Clara. Quien llamó era Julián. Era el hombre con el que ella había salido de la boda. Al percibir mi silencio, su voz se tornó más cautelosa. Leo, lo siento mucho. Sé que no debería haber ido a tu boda, pero no pude evitarlo. No puedo perder a Clara, porque la verdad es que somos nosotros los que... No escuché el resto de lo que dijo. Un dolor agudo e intenso me atravesó el pecho. Me encogí en mí misma, mientras los recuerdos del instituto me inundaban. Julian era un año menor que yo, un chico brillante y enérgico que se había unido a mí cuando todos los demás pensaban que era inaccesible. En aquel entonces, él conocía todos mis secretos, cada uno de mis amores no expresados. Pero yo nunca supe que él y Clara estaban juntos. Y ahora me llamaba para decirme que, incluso si me hubiera casado con ella, siempre habría sido la tercera rueda. Resultó que durante todos los años que pasé amando a Clara en silencio, ella había estado enamorada de él. Pasaron los días. Después de que la tormenta de chismes y especulaciones finalmente comenzó a amainar, Clara vino a buscarme. En la sala, mi familia formó una barrera protectora, negándose a dejar que me viera. La voz de mi padre sonaba áspera y llena de ira. ¿Cómo te atreves a aparecer por aquí? Muchas chicas tendrían suerte de tener a nuestro Leo, pero tú... Lo humillas en público y le rompes el corazón. El padre de Clara, de pie junto a ella, torpemente, soltó una risa débil y apaciguadora.
Les aseguró a todos que había regañado a Clara y que no volvería a romper el compromiso. Leo ha sido agraviado, dijo. Clara necesita disculparse como es debido. Ningún otro hombre será bienvenido en nuestra casa. Durante todo el proceso, Clara no dijo nada. Se quedó allí parada hasta que abrí la puerta de mi habitación. La sala quedó en silencio. Me llamó por mi nombre, con voz suave. Pedí a todos que nos dejaran solos y caminé lentamente hacia el sonido de su voz. Cuando me tendió la mano para sujetarme, me aparté como si me hubiera quemado. La imagen de ella dejando caer mi anillo y corriendo hacia otro hombre se me quedó grabada en la mente. Pensé que había venido a disculparse, pero tras un largo y pesado silencio, dijo, Leo, me casaré contigo. Esa sola frase destrozó lo que me quedaba de compostura. Clara, ¿sientes algo de culpa hacia mí? Pregunté con voz temblorosa. ¿O siempre me has visto como un obstáculo? ¿Puedes proponerme matrimonio ahora, después de todo? Me haces sentir como el hombre más patético del mundo. Leo, ambos estamos atrapados, susurró con la voz quebrada. Perdiste la vista por mí, y yo, perdí mi libertad de amar. Al oír esas palabras, mi cariño de años por ella finalmente se quebró y murió. La libertad de amar. ¡Qué noble idea! Una risa seca y sin humor escapó de mis labios. Bajé la cabeza. Clara, no me casaré contigo, dije con voz plana y terminante. Te deseo tu libertad. Fui yo quien canceló oficialmente el compromiso. Poco después, me enteré de que Clara me había encontrado un oftalmólogo de renombre en el extranjero, prometiendo que podría restaurarme la visión. Sabía lo que era. No quería estar atada a mí por la gratitud. Quería romper cualquier vínculo que nos uniera. A pesar de mi propia confusión emocional, acepté el tratamiento, tal como ella deseaba. Más tarde descubrí que la doctora era una excompañera de Clara de sus estudios en el extranjero. Se llamaba doctora Ares, una joven y brillante promesa en su campo. Fue profesional y amable, y nunca me dio falsas esperanzas sobre si podría recuperar la vista. Me hacía los exámenes día tras día, animándome a mantener una actitud positiva. A veces, contaba anécdotas sobre Clara. Ayer me preguntó por ti, Leo, decía el doctor Ares con naturalidad. Me quedaría callado. ¿De verdad que le importa cómo estás? Me dijo que alguna vez fueron muy amigos. Amigos cercanos. Esbocé una leve sonrisa amarga. Hubo un tiempo antes de que se hablara de matrimonio, antes de que nuestras familias intervinieran. La primera vez que vi a Clara en una reunión de negocios con mi padre, la reconocí al instante. Era la chica de mi juventud, la que había desaparecido sin dejar rastro, la que había admirado en secreto durante años. A medida que empezamos a interactuar más por motivos de trabajo, nos reencontramos. Una vez me dijo que sentía una conexión especial conmigo, que parecía comprenderla como nadie más. Estaba a punto de confesarle mis sentimientos de siempre. Entonces nuestras familias plantearon la idea del matrimonio. Mis padres estaban encantados y decían que éramos la pareja perfecta. Pensé que debía contarle mi secreto a Clara entonces, pero nunca tuve la oportunidad. Cuando se enteró de que el compromiso era arreglado, se distanció, insistiendo en que todo había sido un malentendido y que solo me veía como un amigo. Ahora lo entendía. No era que no recordara el pasado. Nunca supo que era yo. Mientras los días se convertían en semanas sin ninguna mejoría en mis ojos, mi amigo Ben me llevó a su bar para cambiar de aires. Colocó un gato ronroneante en mi regazo, su suave pelaje me reconfortó un poco la piel. El gato se acurrucó contra mí y sentí una sonrisa genuina, poco común en mí. Le dije a Ben que no necesitaba vigilarme. Cuanta más gente rondaba, más inútil me sentía. En cuanto Ben se alejó, un invitado inesperado se sentó a mi lado. Whisky, igual que el caballero de aquí, le dijo al camarero. Su voz era alegre y llena de energía, un marcado contraste con mi semblante tranquilo. Leo, ¿te acuerdas de mí, verdad?, dijo, y añadió rápidamente. Oh, lo siento, olvidé que no puedes ver. Me temblaba un poco la mano. Soy Julián. Hablamos por teléfono. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Forcé una sonrisa. ¿Ha pasado tiempo?
¿Sigues enfadado por Clara y por mí?, preguntó con tono despreocupado. Negué con la cabeza. No hay nada de qué enojarse. Simplemente me siento tonto. Se rió entre dientes. Entonces, ¿por qué dejas que siga en contacto contigo? Fruncí el ceño. ¿Qué intentas decir? Clara sigue preguntando por tus ojos todo el tiempo, dijo. Dile que no necesito su preocupación, respondí con frialdad. Ya no tenía ganas de hablar con él. Me levanté para buscar a Ben, pero Julian me agarró del brazo. Retrocedí instintivamente y aparté la mano bruscamente. Se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo con un fuerte estruendo. Aunque no podía verlo, podía adivinar lo que acababa de pasar. Solo intentaba comprender cómo una persona podía cambiar tan radicalmente de ser un amigo de confianza a alguien que se involucraba en secreto con la mujer que amaba. Y ahora, ahí estaba él, provocándome por ella. Entonces, como si fuera una señal, apareció Clara. Era tan cliché que casi me dieron ganas de reír. Ni siquiera me molesté en explicarlo. ¿Qué pasó?, preguntó Clara con voz tensa. Julián, siempre víctima, respondió desde el suelo. Lo vi sentado aquí solo y me preocupé, así que me acerqué a ver cómo estaba. Supongo que sigue enojado conmigo y me empujó. Clara dijo mi nombre con un tono desprovisto de emoción. Leo, tú. La interrumpí. ¿Podrían alejarse de mí? Estoy ciega. No tienen que hacer nada para mi beneficio. Mientras Clara ayudaba a Julián a ponerse de pie, dijo, Julián es inocente. Si te enojas, desquítate conmigo. Solté una carcajada áspera, llena de incredulidad. ¡Qué amantes tan devotos! Clara, veamos qué tan inocente es tu Julián, dijo una voz familiar. Era Ben, acercándose. Aquí está la grabación de vigilancia del bar. Disfrútenla. El vídeo muestra claramente a Julián acercándose, provocándome, y mi posterior empuje reflejo. Tras observar un momento, Clara se quedó sin palabras. El acto de Julián quedó al descubierto, y él estaba visiblemente conmocionado. Es mi culpa, tartamudeó Julián, intentando recomponerse. Lo entendí mal. No estaba bien parado. Probablemente pensó, Julián, discúlpate con Leo, le ordenó Clara con voz fría. Parecía sorprendido, murmurando su reticencia. Sonreí con suficiencia en dirección a su voz. No hace falta, simplemente no vuelvas a aparecer delante de mí. De lo contrario, podría haber hecho algo a propósito. La situación entre Clara y yo había llegado a un punto de incomodidad insoportable. Cuando el doctor Arras me revisó la vista al día siguiente, estaba tan quieto y tranquilo como un lago congelado. Leo, dijo con dulzura, no pierdas la esperanza. Con un trasplante de córnea adecuado, podrías recuperar la vista. Gracias, doctor Arras, respondí. Sé que mucha gente en mi situación nunca tiene esa oportunidad. Ella sabía cómo cuidar del bienestar emocional de sus pacientes sin mostrar jamás una pizca de compasión. Después de que se fue, busqué a tientas mi viejo estuche de guitarra. No lo había tocado desde que perdí la vista. Mis dedos encontraron las cuerdas e intenté tocar una pieza de memoria. Me equivoqué en varias notas. Es Guns N' Roses, dijo una voz detrás de mí. Una vez escuché a un músico callejero tocarla en Nueva York. Siendo sincero, tocas con más alma. No sabía cuánto tiempo llevaba el doctor Arras allí de pie. Sonreí levemente. Había alguien más que alababa mi forma de tocar, por muy mala que fuera. En mi último año de preparatoria, cuando me enamoré de la guitarra, solo sabía tocar unos pocos acordes sencillos. Practicaba en el aula de música vacía después de clases. Una tarde, tras terminar una progresión de acordes torpe, vi a una chica apoyada en el alféizar de la ventana, con la barbilla apoyada en las manos y una amplia sonrisa. Oye, eres bastante buena, dijo. Ella fue mi primera y única audiencia. ¿Clare? Su nombre siempre sonaba en boca de todos en el campus. Era hermosa y provenía de una familia adinerada, pero pocos se atrevían a acercarse a ella. Los rumores decían que era una rebelde y alborotadora que bebía y se metía en peleas. Solo yo sabía la verdad. La había visto pelear, pero era para proteger a otros estudiantes de los acosadores.
Nunca se molestó en dar explicaciones. Lo de beber, sin embargo, era cierto. Clara, beber no te hace bien, le dije una vez. Después de eso, escondía la botella cada vez que me veía llegar. Ah, así que si sabes mi nombre, bromeó. ¿Mi reputación me precede? Asentí. Te conozco. ¿Cómo te llamas? No era la primera vez que me lo preguntaba. Me lo preguntó después de verme pelear. Oye, ¿cómo te llamas? Nunca se lo dije. Durante esa época, se desató una pandemia, y siempre llevaba mascarilla cuando estaba con ella. Me permitía mimetizarme con la multitud, permanecer en el anonimato. Los rumores que circulaban sobre un chico llamado Leo eran, a su manera, incluso peores que los de Clara. No quería exponerme a ese escrutinio. Cuanto más curiosa se volvía, más quería esconderme. Hasta que un día, oí el sonido de una pelea en la azotea y vi que a Clara la superaban en número. Sin pensarlo, cargué contra ella, protegiéndola de un golpe que me impactó de lleno en la espalda. Un gruñido de dolor escapó de mis labios. Al verme herido, Clara se transformó en una leona enfurecida y despachó rápidamente a sus atacantes. Se arrodilló a mi lado, con el rostro destrozado por el pánico que nunca antes había visto. Tenía miedo de tocar mi herida, con las manos sobre mi espalda. Intentó quitarme la máscara, pero la detuve. Soy alérgico a algo, mentí. Mi cara se ve horrible. Aún así no pude dejar que me viera. ¿En serio?, maldijo. Ahora no es momento de preocuparse por eso. Casi me llevó en brazos a la enfermería de la escuela, donde descubrimos que tenía un corte profundo en la espalda, además de los moretones. El médico dijo que probablemente dejaría cicatriz. Mientras cosía la herida, apreté el brazo de Clara y la sentí temblar aún más que yo. Después, se burló de sí misma, con la voz cargada de amargura. Resulta que tenían razón. Estar cerca de mí trae mala suerte. En ese momento, me dolió el corazón por ella. Entendía perfectamente el dolor de los rumores maliciosos. Después de ese día, Clara empezó a evitarme. No nos cruzamos durante mucho tiempo. La última vez que la vi durante nuestra adolescencia fue en la misma sala de música donde nos conocimos. Para entonces, mis habilidades habían mejorado y podía tocar muchas canciones. Apareció de repente y me pidió que le repitiera aquella primera progresión de acordes sencilla. Acepté. Esta vez lo toqué a la perfección, aunque me temblaban los dedos. Me elogió, diciendo cuánto había mejorado. Con la graduación acercándose, finalmente me armé de valor para hacerle una promesa. Después de los exámenes de admisión a la universidad, le dije, te lo contaré todo sobre mí. Clara se rió entre dientes y me alborotó el pelo. Está bien. Pero entonces desapareció. Sin decir palabra, se fue, dejando mi promesa en el aire. Desapareció de mi mundo, e incluso la púa de guitarra que me había lanzado casualmente una tarde se perdió. Fue como si nunca hubiera existido. Sin embargo, conservé su recuerdo durante 5 años, hasta que la volví a ver al otro lado de una sala de juntas. Había cambiado, pero no mucho. Era más refinada, más hermosa. Pero la luz vivaz de sus ojos se había atenuado. Cuando nos presentaron formalmente, me estrechó la mano. Su tacto fue cortés, pero distante. Hola, señor Leo. Finalmente supo mi nombre, pero no tenía ni idea de que yo era el chico enmascarado de su pasado. O quizás simplemente lo había olvidado por completo. Para cuando salí de las profundidades de mis recuerdos, me di cuenta de que tenía la cara empapada de lágrimas. La doctora Eris había estado de pie detrás de mí en silencio todo el tiempo. Al verme secarme los ojos, me dio un pañuelo. Leo, dijo con dulzura. Deberías llorar menos. No es bueno para la vista. Mis pestañas revolotearon. Doctora Eris, ¿puede llamarme Leo? No me gusta que me llamen señor Leo. Se quedó desconcertada un momento, pero luego me dio una palmadita reconfortante en el hombro. De acuerdo, Leo. Al día siguiente, por primera vez, cuando dije que no quería hacerme la revisión, la doctora Eris accedió. En lugar de eso, me llevó a dar un paseo. Salir y animarse también es una especie de terapia, dijo.
Fuimos a la playa y me quedé al borde del agua, sintiendo las frescas olas en mis tobillos. De regreso, detuvo el coche de repente. Tras un momento de vacilación, dijo, creo que esa de ahí es Clara. Apreté los labios. Doctora Eris, por favor, lléveme a casa. Está sola, dijo con la voz llena de preocupación. Y se ve muy borracha. Suele hacer cosas imprudentes cuando está así. No discutí más. El cinturón del copiloto estaba roto, así que el doctor Eris ayudó a Clara, apenas consciente y con un fuerte olor a alcohol, a subirse al asiento trasero junto a mí. Esta chica casi nunca bebe así, suspiró el doctor Eris. Leo, ten paciencia. La llevaré a casa pronto. Al doblar una esquina, el cuerpo de Clara se desplomó contra el mío. Intenté apartarla, pero su cabeza se golpeó contra la ventana. Aturdida, murmuró mi nombre. Leo. Por un instante, el coche quedó en un silencio inquietante. Cuando por fin llegamos a casa de Clara, me sorprendió ver a Julián esperando allí. Leo, gritó incrédulo. ¿Por qué estás con Clara? No quería lidiar con él. Solo quería irme. Pero entonces salió la madre de Clara. Leo, ¿la trajiste? Entra, cariño, siéntate un rato conmigo. Forcé una sonrisa. Tía, tienes otros invitados. No debería molestar. ¿Qué invitados? Dijo, tomándome la mano. Este joven apareció sin invitación y se niega a irse. No pensaba entretenerlo. Hace mucho que no te veo, Leo. Pasa, a ver cómo has estado. Sus padres sentían una profunda culpa hacia mí, que se manifestaba en una preocupación casi insoportable. Al pasar junto a Julián, sentí las oleadas de su resentimiento. Julián, por favor, vete, dijo fríamente la madre de Clara. Quiero ver a Clara, suplicó. En ese momento, Clara, aturdida, volvió a gritar mi nombre. Leo. Todos se quedaron paralizados. Incluso borracha, me llamaba. Su madre fue la primera en reaccionar, dándome una palmadita alegre en la mano. Verás, nuestra Clara siempre piensa en Leo. Sus palabras iban claramente dirigidas a Julián. No me sorprendió que Julián me buscara a solas unos días después. Estaba paseando por el jardín comunitario con mi perro guía cuando se acercó. Leo, dijo, poniéndome una caja. Te traje unos puros. Aunque no puedas verlos, al menos puedes disfrutar del aroma. Fruncí el ceño y tiré la caja a un lado. Eso no estuvo muy bien, Leo. Compré eso especialmente para ti. Las pullas en sus palabras eran obvias. Julián, di lo que tengas que decir. No tengo tiempo para tus juegos. Se rió disimuladamente. Te dije que te alejaras de Clara. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿De verdad crees que puedes aferrarte a ella ahora que estás ciego? No importa lo guapo que seas ni de qué familia vengas. Sigues ciego. ¿De verdad crees que la mereces? La zona estaba desierta. Julián por fin estaba mostrando su verdadera cara. Apreté la correa de mi perro con más fuerza. Entonces deberías tener un poco más de confianza en ti mismo, Julián. Intenté alejarme, pero me bloqueó el paso. Oh, tengo confianza, dijo, y luego bajó la voz, acercando su boca a mi oído. Pero me preocupa que seas como tu padre, con un talento especial para las mujeres encantadoras y ricas. Se me encogió el corazón. Instintivamente, le di un fuerte golpe en la cara. El impacto fue contundente. Pero en lugar de enojarse, se rió. Lo siento, pero todos en la preparatoria sabían qué clase de persona eras. Intentaba provocarme, y lo estaba logrando. Me temblaba la mano de rabia. Mis padres eran una familia ensamblada. En mi último año de secundaria, mi padre y yo nos mudamos con mi madrastra. Ella ya era una empresaria exitosa y era increíblemente amable con los dos. Poco después, se embarazó y, debido a su edad, se fueron al extranjero para asegurar un embarazo seguro. Mientras vivía sola, apareció una publicación anónima en línea que difundía rumores maliciosos. Afirmaba que una famosa empresaria se había vuelto a casar con un cazafortunas y que el hijo de su nuevo esposo, Leo,
Estaba usando su atractivo para ascender en la sociedad. Los rumores se descontrolaron. Temiendo que afectara la salud de mi madrastra, nunca se lo conté a mi familia. Me volví retraída e insegura. Cuando reencontré con Clara años después, todavía tenía demasiado miedo de decirle mi nombre, aterrorizada de que me viera a través del prisma de esas mentiras. Ahora, la reaparición de Julián había reabierto todas esas viejas heridas. ¿Recuerdas ahora?, se burló. Una familia de gorrones. El padre se casa con una mujer adinerada, y ahora el hijo intenta seducir a la novia de otro. Cállate. Incapaz de contener más mi ira, lo empujé con fuerza en dirección a su voz. Cayó por un corto tramo de escaleras. Había aprendido la lección del incidente del bar. Esta vez, se aseguró de que las cámaras de vigilancia le sirvieran de ventaja. La grabación no tenía sonido. Solo lo mostraba ofreciéndome un regalo, yo tirándolo, dándole una bofetada y luego empujándolo por las escaleras. Se desenterraron las viejas publicaciones en línea y la historia se convirtió en tendencia. Cuando entrevistaron a Julián desde su cama de hospital, parecía débil y frágil. Solo fui a disculparme, afirmó. Esperaba que no culpara a Clara. No esperaba que me odiara tanto. La doctora Aris apagó el vídeo. No escuches eso, dijo. ¿Doctor Aris?, pregunté. ¿Le cree? ¿O a esas publicaciones? Se rió suavemente. Le creo, Leo. Me sentí bien al tener la confianza de alguien. Cuando Clara vino a verme, no sentí nada. Leo, ¿qué pasó?, preguntó. Levanté la vista, con la voz llena de sarcasmo. ¿Qué pasó? ¿No te lo dijo Julián? Te advertí que si volvía a molestarme, haría algo. Leo, eso fue demasiado. Alzó la voz. El doctor Aris la interrumpió. Clara, Leo no podía ver. Fue un accidente. Arqueé una ceja. No, lo hice a propósito. ¿Julián quiere una disculpa? Dile que con gusto la complaceré. ¿De verdad cree que sigo siendo el mismo niño asustado de hace tantos años? Mientras Julián manipulaba la opinión pública, contraté al mejor abogado y reuní mis propias pruebas. Antes de presentar la demanda, le pedí a Clara que me llevara al hospital a verlo. En el coche, dijo con un tono complicado. Podrías simplemente disculparte. Puedo manejar las cosas con él. Me sorprendió. Esperaba que se pusiera del lado de Julián. Al llegar al hospital, una multitud de reporteros nos tendió una emboscada. Señor Leo, ¿ha venido a disculparse? ¿Son ciertos los rumores en línea? Clara me protegió, abriéndose paso entre la multitud. En el ascensor, distancié sutilmente. Clara, ¿también quieres saber las respuestas a esas preguntas? No respondió. Al verme, Julián se inquietó. Clara, no quiero verlo. Gritó. Sonreí. Ah. Creí que me estabas esperando. Esperando a que me inclinara y suplicara su perdón. Se calmó. Señor Leo, a estas alturas, no hay necesidad de fingir. Tienes razón, estuve de acuerdo. Tú orquestaste esto, alegando que solo intentaba ser amable cuando me desquité. ¿Correcto? Se quedó atónito y luego miró a Clara en busca de compasión. Clara, sí me golpeó. Sabía que la grabación silenciosa respaldaba su historia. Lo que no sabía era que, en cuanto me di cuenta de que intentaba provocarme, había empezado a grabar mi voz en el teléfono. Lo volví a reproducir. Sus palabras ásperas y viles llenaron la habitación. Ciego, ¿te crees digno de ella? Toda tu familia es basura. Papá ascendió aprovechándose de los demás, y ahora el hijo va tras la novia de otro. La habitación se sumió en un silencio inquietante. ¿Esta es tu idea de cuidarme, Julián? Temblando, llamó a Clara. Clara, no fui yo. Entonces, apretando los dientes, cambió de táctica. ¿Y qué si lo fue? ¿Me equivoco? Aún así causaste mi lesión. Bien o mal, ya lo veremos, dije. Clara, ¿aún crees que debería disculparme? Clara, con el rostro entornado, dio un paso al frente y me tomó de la mano. Volvamos.
Detrás de nosotros, Julián gritaba desesperado. Clara, no te vayas con él, no me dejes. De regreso, no dijo ni una palabra. Después de dejarme, me preguntó, Leo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué? ¿Seguirás protegiéndolo?, pregunté. Me dedicó una sonrisa amarga. Cuídate. Después de que se fue, me quedé un buen rato junto a la puerta, hasta que el viento frío finalmente me despertó. Notifiqué a mis abogados para que procedieran con la demanda. Nunca había podido encontrar a la persona que publicó esos comentarios difamatorios hace años. Pero ahora, con el resurgimiento de las publicaciones antiguas, mi equipo legal rastreó el rastro digital. Había sido Julian todo el tiempo. La publicación de la grabación de audio completa, junto con una evaluación médica que reveló que la pierna de Julian no estaba rota, sino solo rasguñada, cambió por completo la narrativa pública. Se convirtió en el hazmerreír de todos. La demanda por difamación, tanto pasada como presente, resultó en su detención temporal. El doctor Arras me dijo que Clara no se encontraba bien. Había empezado a beber mucho a diario. Después de que liberaron a Julián, comenzó a acosarla descaradamente. Finalmente, Clara vino a verme. Podía oler el alcohol en su aliento, así que le preparé agua con miel. No lo cogió. En cambio, de repente me abrazó con fuerza. Sorprendido, la aparté. Lo siento, susurró. Nunca se había disculpado, ni siquiera por dejarme en la boda. Se desplomó en el suelo, hablando más para sí misma que para mí. Nunca pensé que sería así. En aquel entonces, era diferente. Siempre ha sido así, dije. ¿Nunca lo viste? Se le escapó una risa burlona. Johnny, en realidad nunca estuve con él. Cuando lo volví a encontrar, algo no iba bien. Pero contigo, era diferente. Me sentí fatal, como si estuviera atrapada. Su voz se fue apagando. En aquel entonces, podría haberlo amado con locura. Me encantaba cuando tocaba el piano para mí, cuando me defendía, aunque nunca supe su nombre ni vi su rostro. La taza que tenía en la mano resbaló y se hizo añicos en el suelo. Un fuerte zumbido llenó mis oídos. Caí de rodillas, buscando frenéticamente su brazo con las manos. Mis dedos temblaban sin control. ¿Qué acabas de decir? Sentí algo en su mano al tocarla. Una púa de guitarra. La forma, la textura. Era idéntica a la que me había regalado hacía tantos años, la que había perdido. No pareció notar mi angustia y continuó con su confesión incoherente. Pensé que nunca lo volvería a encontrar, hasta que Julian apareció con la púa que le había dado, contándome historias de nuestro pasado. Fue mi culpa por irme sin decir nada, así que siempre sentí que le debía algo. La inesperada verdad destrozó mis últimas defensas. Me mordí el labio, pero no pude evitar que las lágrimas me corrieran por la cara. ¿El primer amor de Clara había sido yo? Julián me había robado el pasado, mis secretos, mi púa de guitarra, y los había usado para llegar a ella. Con razón la gente decía que se parecía a mí cuando usaba una máscara. Ella pensó que era yo. Intentaba saldar la deuda que creía tener con él, y al hacerlo, me había herido más profundamente de lo que jamás hubiera imaginado. Clara se durmió en mi casa esa noche, mientras yo me sentaba junto a la ventana hasta el amanecer. Cuando despertó, preguntó vacilante, ¿por qué estoy aquí? Estabas borracho anoche, le respondí. Te quedaste aquí. Mis dedos rozaron mi guitarra. Clara, ¿quieres oírme tocar algo? Levanté las manos y empecé a tocar lentamente una melodía conocida. Se quedó completamente quieta. Cuando terminé, le dije, ¿has oído alguna vez Don't Cry? Fue la primera canción que aprendí. Había alguien a quien le encantaba oírme tocarla. Algo se le cayó de la mano y cayó al suelo. Creo que fue la púa. Tras una larga pausa, con la voz temblorosa, preguntó, ¿quién era esa persona? Se llamaba Clara, respondí. La amaba, pero se fue sin decir palabra. Nunca la volví a ver. Añadí, con la voz cargada de dolor, y nunca volveré a ver a esa Clara de entonces. ¿Fuiste tú? ¿Siempre fuiste tú? Sonaba como si estuviera agonizando.
¿Cómo puede ser? ¿Y Julian? Me quité la chaqueta, dándome la espalda desnuda para mirarla. Hay una cicatriz aquí. Es la marca de una herida que me hice al protegerla. Julian puede robarme mi pasado, pero no puede robarme esta cicatriz. Oí sus pasos temblorosos mientras caminaba detrás de mí. Sentí su mirada en mi espalda, luego el roce frío de sus dedos recorriendo la vieja cicatriz. Me envolvió en un abrigo, sus brazos me abrazaron con fuerza mientras sus lágrimas calientes me quemaban el hombro. Eras tú, sollozó, con el cuerpo temblando violentamente. Siempre fuiste tú. Debí haberlo sabido. ¿Cómo no me di cuenta? Leo, lo siento. Lo siento muchísimo. Es demasiado tarde, pero nunca volveré a dejarte. ¿Nunca? Es demasiado tarde, Clara. Todo este tiempo, ella había estado protegiendo a Julián. Había imaginado innumerables escenarios de su amor mutuo, pero nunca pensé que ella lo viera como yo. Tomémonos un tiempo para tranquilizarnos. Saber la verdad, de una extraña manera, me había liberado. Cuando la doctora Aris vino más tarde, estaba hecha un desastre. No me mires, dije con voz ahogada. Me giré y hundí la cara en su espalda, con el cuerpo destrozado por los sollozos. Se giró con suavidad y me abrazó hasta que no me quedaron más lágrimas. Doctor Aris, dije con la voz ronca, llévame al extranjero. Vamos a que me traten. Cuanto más lejos, mejor. Me fui a América. Ben vino de visita, aparentemente solo por diversión, pero sabía que estaba preocupado por mí. Me dijo que Julian había publicado una disculpa patética en línea que nadie se creyó, y que su vida se había ido a pique. Incluso lo atropelló un coche mientras huía de los periodistas, y esta vez se rompió la pierna de verdad. Ben empezó a decir algo sobre Clara, pero se detuvo de golpe. Después de que se fue, me quedé sola otra vez. Un día se me cayó el teléfono y lo buscaba a tientas en el suelo, cuando una mano lo recogió y me lo dio. Gracias, dije con una pequeña sonrisa. La persona no dijo nada, pero se quedó un momento antes de irse. Unos días después, la doctora Aris tuvo que dejarme sola en un espacio público para atender una llamada urgente. En cuanto se fue, una mujer con un acento extraño se me acercó. Oye, guapo. Estás ciego, ¿verdad? Su tono me incomodó profundamente. Intentó agarrarme la mano. No me toques, dije, retrocediendo presa del pánico. Era la primera vez desde que perdí la vista que sentía verdadero miedo. Me arrebataron el teléfono cuando intenté pedir ayuda. De repente, una botella de vidrio se rompió cerca, seguido del caótico ruido de una pelea, puñetazos, patadas y gritos de dolor. Cuando llegó la policía, me dijeron que una mujer china me había salvado. Me llevaron con ella. Señorita, ¿se encuentra bien?, pregunté preocupada. Oí que estaba herida. Extendí la mano y la toqué sin querer. Solo entonces soltó un pequeño grito de dolor. Mi corazón empezó a latir con fuerza. En el hospital, Ben y el doctor Aris me explicaron lo sucedido. Clara me había salvado. Había resultado herida en la pelea y ahora estaba inconsciente. Me quedé sentado, sin expresión, fuera del quirófano. Cuando por fin despertó, no dijo nada. ¿Estás despierta?, pregunté, levantándome. Voy a buscar al médico. Me agarró la mano. ¿Estás bien? La aparté con cuidado. Clara, estamos a mano. Te salvé, y ahora tú me salvaste. Ya no me debes nada. Ella luchó por incorporarse. No, no te molestaré, Leo. Por favor, no me mandes lejos. En ese momento, pensé que podría perdonarla. Podríamos volver a ser desconocidos. Pero el peso de todo aquello era demasiado. Que vuelva, le dije al doctor Aris más tarde, con la voz hueca. Ella y yo ya no tenemos nada que ver. Los días se convirtieron en semanas. Una noche tuve una pesadilla y me desperté con una profunda ansiedad. Llamé a la doctora Aris. Tenía la voz grave y ronca. Aguanta, Leo, me dijo con dulzura. Nos vemos en un par de días. No pude dormir el resto de la noche. Unos días después, me visitó y me abrazó.
Leo, dijo, presionando mis hombros con las yemas de los dedos. Hay una córnea adecuada para ti. Vas a recuperar la vista. El corazón me latía con fuerza. Extendí la mano para tocarle la cara y sentí la humedad de sus lágrimas. Me alegro por ti, susurró. Pronto estuve en la mesa de operaciones. Cuando por fin abrí los ojos, el mundo era una mancha de luz y color. Mis padres estaban allí, llorando de alegría. Vi una figura amable no muy lejos. Doctor Aris, sonreí. Todavía no lo veo con claridad. Se acercó, y su hermoso y refinado rostro se enfocó por primera vez. Después de que mis ojos sanaron por completo, escuché una conversación entre mis padres y Ben. Dile directamente que es Clara. Empujé la puerta. ¿De qué hablas? Reservé el primer vuelo de vuelta a casa y fui directo a casa de Clara. Una criada me dijo que su madre estaba en el cementerio. Me quedé sin fuerzas. Caía la primera nevada del año. Vi a la madre de Clara junto a una tumba, con el pelo casi completamente blanco. Me miró con ojos indescifrables. Clara, le dijo a la lápida. Leo está aquí. Avancé y vi la inscripción. Extendí la mano y mis dedos recorrieron las frías letras talladas de su nombre. La tumba de Clara. Abrumado, me desplomé. Cuando desperté, su madre estaba allí. No te muevas, susurró. Déjame ver sus ojos. Los ojos de Clara. Miré al frente mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No llores, dijo, secándolos frenéticamente. No los arruines. Son lo último que dejó. El doctor Aris regresó y me lo contó todo. Clara tenía una cardiopatía congénita. Hace 3 meses, mientras conducía de noche, su corazón se paró repentinamente, lo que provocó un accidente mortal. Sus ojos eran lo único que quedaba ileso. En sus últimos momentos, insistió en que me los entregara. Finalmente entendí por qué había desaparecido tan repentinamente hacía tantos años. La habían enviado al extranjero para recibir tratamiento. Ahora visito a su madre a menudo. Me mira fijamente como si viera a través de mis ojos a la hija que tanto extraña. Leo, me dijo una vez. Después de que te fuiste, el corazón de Clara se fue contigo. Estaba perdida. Simplemente no podía ver con claridad lo que tenía frente a ella. Y por eso cometía errores. ¿Puedes perdonarla? ¿Perdón? ¿Fue todo culpa suya? ¿Estoy libre de culpa? Ahora solo puedo tocar una fría lápida, el mundo nítido y claro a través de sus ojos. Clara, dijiste que nunca me dejarías. Si hay otra vida, por favor, no me confundas con otra persona.